Ángela y Nodal sonríen en cada portada. Las revistas los llaman la nueva pareja dorada del regional mexicano. Los medios lo venden como destino, como evolución, como la historia que tenía que pasar. Pero mientras ellos celebran, en otra parte del continente, Kazu cría sola a una hija nacida de un amor que nunca fue respetado. ¿Dónde están las cámaras ahora? ¿Por qué nadie pregunta qué pasó ahí? ¿Por qué nadie cuenta cómo una relación fue reemplazada sin escándalo, sin drama, sin explicación? Lo que te vamos a contar hoy no es una historia de desamor. Es una historia de cálculo, una historia de estrategia, una historia donde las decisiones se tomaron, pero no por amor. Bienvenidos a México al Instante. Y prepárate, porque esto es lo que nunca te contaron. Hoy, Cristian Nodal y Ángela Aguilar representan el ideal de lo que muchos quieren ver, una pareja joven, exitosa, de linaje musical, con raíces mexicanas, voces que se cruzan y sonrisas que se venden solas. Todo encaja. Demasiado bien. Quizás, sospechosamente bien. Porque detrás de cada imagen de ellos riendo en entrevistas, detrás de cada comentario de ahora sí se le ve feliz, hay una historia que fue borrada con precisión quirúrgica. Una historia que no era rentable. Una historia que no entraba en el molde. Una historia que molestaba. Y para que esta nueva narrativa brillara en medios, había que desaparecer lo anterior. Sin ruido. Sin drama. Sin escándalo. ¿Dónde quedaron las fotos con Kazu? ¿Dónde quedaron los titulares de la nueva familia musical? ¿Dónde quedó el respeto a una historia de amor que incluso dio vida a una hija? Porque sí, esa hija existe, pero los medios no lo mencionan. Las entrevistas no lo abordan. Y los involucrados no lo recuerdan. ¿Por qué? Porque recordar a Kazu sería dañar el cuento perfecto. Y los cuentos perfectos, familia, no permiten grietas. Pero para que entiendas cómo borraron a una mujer de la historia sin levantar polémica, tenemos que retroceder. Porque todo comenzó con un silencio. Un silencio perfectamente diseñado. La ruptura entre Nodal y Kazu nunca fue anunciada oficialmente. No hubo un comunicado conjunto. No hubo lágrimas en Instagram. No hubo mensajes tipo "seguimos siendo familia". Solo desapareció. Un día estaban. Y al siguiente, simplemente ya no eran parte de la narrativa oficial. ¿Y tú, familia, te diste cuenta? ¿Notaste cómo dejó de hablarse de ella, pero no de él? ¿Notaste cómo de pronto las notas se enfocaban solo en Nodal reencontrándose, volviendo a su esencia, limpiando su imagen? ¿Y notaste cómo ese regreso coincidió con algo más? Con Ángela, con sus apariciones públicas, con los rumores que pasaron de sutiles a inevitables. Pero antes de llegar ahí, hay que mirar el silencio. Porque ese silencio no fue casual. Fue una decisión editorial, empresarial, estratégica. Los medios dejaron de nombrar a Kazu. Los programas dejaron de analizar su música. Las notas ya no la incluían. Las preguntas desaparecieron, como si nunca hubiera existido. Y eso, familia, es lo que duele más. No fue olvido. Fue omisión. Fue borrado. Una operación de prensa tan sutil que mucha gente ni siquiera se dio cuenta. Y mientras tanto, mientras ella cuidaba de su hija, Nodal resurgía. Libre. Renovado. Listo para la próxima gran historia de amor. ¿Y la niña? ¿Y la familia que formaron? ¿Y todo lo que se construyó? Ni una portada. Ni una palabra. Ni un cierre digno, porque eso no encajaba en el nuevo relato. Y si no encaja, se borra. ¿Te parece justo que una mujer que fue pareja, madre y apoyo, desaparezca del relato oficial como si nunca hubiera estado? Y mientras esa historia se borraba, otra se empezaba a escribir, mucho antes de lo que imaginas. Porque Ángela no apareció de la nada. La estaban preparando desde hace tiempo. Ángela Aguilar no apareció después. No fue la nueva historia. Fue la historia que siempre estuvo cerca, esperando, en pausa, flotando alrededor de Nodal como una sombra, no amenazante, sino posicionada. Porque esto no es una novela romántica. Esto es show business. Y aquí, familia,
Nada es casualidad. Desde que Nodal terminó con Belinda, los medios comenzaron a sembrar una nueva idea. Una posible química con Ángela. Las colaboraciones. Las fotos juntos. Las miradas en entrevistas. Los coqueteos sanos. La prensa jugando con titulares tipo "y sí". Y mientras Kazu estaba con él en la vida real, Ángela estaba construyéndose en la fantasía pública. No importaba lo que pasara entre bambalinas. Lo que importaba era quién encajaba mejor con la historia que querían vender. Ángela era la heredera de una dinastía. Cantante perfecta, de familia perfecta, con linaje perfecto. Y lo más importante, mexicana, ranchera, limpia. Una figura moldeable, que podía representar la tradición, el legado, la continuidad del regional. Y con Nodal al lado, el paquete estaba completo. Kazu, en cambio, no encajaba en esa narrativa. Ella era lo contrario. Trapera, feminista, alternativa. Argentina, tatuada. ¿Y si el negocio es vender fantasía mexicana para las masas? ¿A cuál de las dos eliges? Exacto. La elección estaba hecha desde mucho antes. Aunque nadie lo dijera. Aunque todo pareciera casual. ¿Crees que Ángela fue parte de una historia romántica, o el resultado de un plan empresarial perfectamente armado? Pero antes de que Ángela fuera el reemplazo oficial, había que preparar el terreno. Y para eso, había que fracturar la relación que no encajaba. Porque la historia con Kazu no se rompió, se fue rompiendo. Desde adentro, desde antes. Cuando Nodal y Kazu comenzaron su relación, hubo un sector que celebró. Gente que valoró la frescura, la diferencia, la ruptura de estereotipos. Pero no fue el caso de los medios tradicionales, ni de las marcas, ni de la industria. Porque esa pareja no daba los números que esperaban. No vendía las portadas que vendía Belinda. No tenía la imagen que buscaban construir. Y entonces empezó la presión. No fue un boicot directo. No fue censura evidente. Fue algo peor. Desinterés deliberado. Poca cobertura. Pocas entrevistas conjuntas. Poca promoción. Poca presencia en eventos públicos clave. Y lo más fuerte, el tratamiento frío del embarazo. ¿Recuerdas cuando se supo que Kazu estaba embarazada de Nodal? ¿Recuerdas cómo apenas se habló? ¿Recuerdas cómo lo trataron como una anécdota, en lugar de un acontecimiento? Eso no es casualidad. Eso es control narrativo. Eso es decidir qué vale y qué no. Eso es decir, sí, son pareja, pero no queremos contar su historia. Y en el corazón de todo eso, Kazu fue vaciada de sentido público. Fue convertida en un personaje de fondo, una figura incómoda, alguien que había que desplazar con elegancia. Pero eso no ocurre solo. Para que una mujer desaparezca del mapa mediático con ese nivel de precisión, alguien tiene que tomar la decisión. Alguien dice, ya es suficiente. Es hora del cambio. ¿Tú crees que la gente simplemente perdió interés en Kazu? ¿O que la industria se encargó de que la olvidáramos poco a poco? Y ahora que vimos cómo la historia real se fue apagando, vamos a ver dónde empezó de verdad esta estrategia. Porque el origen no fue el final con Kazu. Fue antes. Mucho antes. Cuando alguien dijo, esta es la historia que vamos a contar. Hay decisiones que parecen emocionales, pero son estratégicas. Hay rupturas que parecen espontáneas, pero son planificadas. Y hay historias de amor que, aunque reales, no sobreviven a la agenda de quienes manejan la industria. La separación de Nodal y Kazu no fue explosiva, no fue dramática, y por eso, fue más efectiva. No hubo conflicto público, porque no les convenía que lo hubiera. Tenía que parecer maduro, tranquilo, natural. Porque lo importante no era cerrar la historia anterior. Era abrir la nueva, sin lastre. Y para eso, todo ya estaba preparado. Desde hace tiempo, se hablaba en las oficinas, en pasillos de medios, en juntas de disqueras, en conversaciones privadas entre representantes y programadores. La narrativa de Nodal y Ángela no fue una sorpresa.
Fue una construcción. Una historia lista para activarse. La relación con Kazu fue tolerada un tiempo. Pero cuando ya no fue funcional. Cuando no rendía en medios. Cuando la maternidad le quitó la imagen sexy al producto masculino. Se decidió que era momento de cerrar ese capítulo. ¿Quién lo decidió? No lo sabremos con certeza. Pero lo que sí es claro es que Nodal solo no lo manejó. No puede hacerlo. No en ese nivel. Porque en este juego, el artista es un rostro. Pero el guión lo escriben otros. Y así fue como pasó. Mientras Kazu cambiaba pañales, Nodal volvía a escena. Y Ángela era la protagonista perfecta. Todo encajó. Y ahora que ves portadas, entrevistas y colaboraciones, todo tiene sentido, ¿no? Porque esto no fue una historia de amor que terminó. Fue una historia que decidieron pausar para contar otra. Porque en este negocio, familia, lo real no siempre gana. Gana lo útil. Y Kazu, por más talentosa, fuerte y auténtica que fuera, no fue útil para el relato que ya estaba escrito. Y por eso, la sacaron. ¿Crees que esto fue una ruptura natural o un reemplazo programado desde antes de que siquiera empezara? Si tú también sientes que esta historia fue manipulada, disfrazada y vendida como un cuento perfecto, suscríbete a México al Instante. Aquí no seguimos la versión oficial. Aquí le damos voz a lo que otros callan. Y lo que viene, te va a abrir los ojos aún más.